Well, Mr. President Manuel, thank you so much for that very warm, overly generous introduction, and good evening, ladies and gentlemen. There's no pressure at all in following President Bill Clinton to this podium. I don't feel any pressure at all. Let me reassure you. It is really wonderful to be in Madrid. I have never lived here, but I've come here often in my diplomatic career with Warren Christopher and Madeleine Albright and Condoleezza Rice, and it's such a beautiful city. Manuel and I just took our only time outside today was to take a walk in this lovely neighborhood. No voy a dejar de dar un paseo esta noche antes de irme a dormir. Estoy muy agradecido a la Fundación por invitarme. Ha sido un día fascinante, hemos hablado con muchos periodistas de lo que está pasando aquí en Europa. Me han formulado muchas preguntas sobre un tío llamado Donald Trump y lo que él representa y lo que él tiene pensado hacer con nosotros y con todo el mundo. Y vamos a hablar de ello esta tarde. He estado todo el día con Manuel. Él aprobó el examen realmente con matrícula de honor y luego hizo un doctorado en Oxford y ahora es profesor en Harvard y pronto volverá a Madrid a ser profesor aquí y será parte de la Fundación, y esperamos entablar una cooperación muy sólida entre la Fundación Rafael del Pino y la Universidad de Harvard, porque estamos intentando desarrollar nuestra capacidad de comprender más cabalmente los asuntos europeos y la relación transatlántica. Hay otro amigo aquí en la sala, Ana Palacio, antigua ministra de Asuntos Exteriores de España, que es muy amiga de Estados Unidos. Y recuerdo que si estuvieran aquí Colin Powell y Condoleezza Rice, hablarían en términos muy elogiosos de Ana Palacio, porque no solamente es amiga de Estados Unidos, lo ha sido en momentos muy difíciles, pero nunca ha dudado en decir si no estaba de acuerdo con alguna política norteamericana. Por lo tanto, agradezco a Ana por estar aquí, por honrarnos con su presencia esta tarde. Por tanto, todos vosotros ahora vais a estar sometidos a uno de mis peores fracasos. Yo no he podido nunca aprender español. Es realmente una mancha negra en mi currículum. Le he dicho a mis 3 hijas pues que esto es algo imperdonable. En Estados Unidos hoy por hoy es obligatorio hablar español. El español es importantísimo ahora mismo en Estados Unidos y cada vez lo es más, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, si pensamos en el poder que tiene ahora mismo Latinoamérica. Por lo tanto, me disculpo ante todos ustedes de que no pueda dirigirme a ustedes en su idioma, en español. Me van a tener que escuchar a través de la traducción simultánea, pero sí que me gustaría hablar de un tema difícil, y Manuel y yo pues estábamos pensando de qué hablar. Pues creo que tenemos que hablar de la crisis de Occidente, y la crisis de Occidente tiene que ver con todos los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea actualmente, y tiene que ver también con la transformación extraordinaria que se está produciendo en Estados Unidos desde la gran recesión del 2008 y 2009. El hecho de que muchos americanos se han volcado hacia sí mismos, la pérdida de empleo en Estados Unidos y pues el surgimiento del populismo, que es algo que nunca habíamos visto en Estados Unidos. Y ahora este nuevo presidente, Donald Trump, que ha ganado unas elecciones brillantes. Yo estaba del otro lado de la campaña, no estaba de su lado. Yo apoyé a la secretaria Clinton y realmente me quedé muy desilusionado con el resultado de nuestra elección. Pero tengo que decirles que Donald Trump encontró una conexión con la psique de los estadounidenses que fue para él una fórmula ganadora. Y esta frase realmente es, esta frase de volver a hacer América grande, es una frase que realmente resuena mucho. Y hoy estábamos hablando de que justamente este tío, que es un magnate inmobiliario, que nunca había estado en política, pues derrotó a 16 candidatos republicanos, incluido a un miembro de la dinastía Bush, y de pronto derrotó a la mujer más admirada de nuestra sociedad, Hillary Clinton, una persona que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que tenía todas las credenciales para ser presidenta, para ganar
las elecciones. Realmente, pues nunca se ha visto una cosa igual en la historia de las elecciones estadounidenses. Por lo tanto, para todos nosotros, para las personas que apoyan o no apoyan a Trump, pues tiene muy claro que no hay que subestimar a este hombre porque ha sido muy efectivo en lo que ha conseguido en nuestro país. Pero quiero empezar con otro tema. Luego vamos a hablar de Donald Trump. Yo creo que los españoles, los europeos, los estadounidenses se enfrentan en 2017 a una de las agendas de política exterior más complejas de la historia. Y no puedo hablar por vosotros y por vuestra historia y de cómo vosotros pues ponéis a esta época en el contexto de la historia española, ¿no? En el contexto del retorno de España a la democracia, de la guerra civil española. Creo que para los estadounidenses sí que tenemos que remontarnos a el último gobierno de Franklin Delano Roosevelt, que duró hasta 1945. Tenemos que remontarnos a esa época para encontrar una época en la cual los norteamericanos se sentían con un desafío tan importante. Y pues si pensamos ahora en lo que está sucediendo en el mundo, Brasil, en Alemania, en la India, hay unos desafíos impresionantes. El cambio climático, tenemos la obligación de organizar 195 estados para luchar contra un desafío que afecta a 7.500 millones de personas y acabamos de dar pasos muy tímidos. Desde la Cumbre de la Tierra en 1992, a Copenhague en el 2009, a París en diciembre de 2015. Ese primer acuerdo que apenas consigue empezar a mitigar el problema, pero Estados Unidos, China e India, los grandes emisores de carbono, pues están tímidamente obligados a reducir sus emisiones. Y este problema transnacional afecta a todos los habitantes de la Tierra. Y hay tantas otras cuestiones como esa que requieren no solamente una cooperación a nivel regional entre Estados Unidos y Europa, sino también una cooperación a nivel mundial. El tráfico de mujeres y de niños, que es algo que sucede en todos los continentes y lo sabemos, los cárteles de droga organizados, los cárteles del crimen, especialmente en los últimos 5 o 6 años, el surgimiento de los ciberdelitos, el ciberespionaje, la posibilidad de las ciberguerras. Si existiera otra guerra mundial, que espero que no suceda, pues empezará en el ciberespacio, con toda seguridad. O el cibercrimen, las redes organizadas diseñadas para robarnos nuestra información personal, información bancaria, información de salud, de nuestros iPhones, de nuestros portátiles, para pues sacar beneficio de ello. Y pensemos en las pandemias, en la posibilidad de escasez alimentaria. Hemos llegado a un punto en la historia mundial donde tenemos que organizarnos a nivel global, a nivel transnacional, para ser efectivos y para poder servir a la opinión pública y para poder prevenir problemas, mitigar problemas y reducir la severidad de los grandes problemas de la humanidad y pues conseguir el progreso humano. Y esto significa que tenemos que también involucrar al liderazgo chino, a los brasileños, a los sudafricanos, a los turcos, a los saudíes. Todos ellos se han incorporado a las antiguas potencias del G7, Canadá, las potencias europeas, Estados Unidos, y ahora se ha ampliado este círculo al G20, porque hace falta un consenso mundial en cuanto a cómo solucionar los problemas del mundo. Es una época apasionante. Y también es apasionante el hecho de que pues el problema nuclear también nos afecta, porque hay personas. Si podemos pensar que hay un chaval de 20 y pocos años que tiene un arsenal en Pyongyang, un arsenal nuclear, y pues realmente es imposible determinar si es una persona racional o no, al disparar misiles balísticos y realizar pruebas nucleares para amenazar a Corea del Sur y Japón. Los expertos dicen que dentro de 5 o 10 años quizás haya un misil balístico con una cabeza que pueda pues incluso llegar a San Francisco, o Sacramento, Los Ángeles, a San Diego, Nevada y Arizona, que como norteamericanos es algo inaceptable para nosotros, que este país que ha causado tantos problemas en el mundo
pueda pues suponer una amenaza nuclear para mi país. Y luego, ni hablar de los problemas de armas biológicas, etcétera. Y los líderes globales tienen que estar todos a una, todos tenemos que trabajar, todos tienen que trabajar conjuntamente, como lo hizo Ana Palacio cuando era ministra, viajando por todo el mundo para intentar, pues, avanzar en estas cuestiones globales tan importantes. Y no estoy diciendo que sea el momento más peligroso que hayamos vivido. Vosotros pasasteis por una guerra civil, nosotros también. Esos han sido momentos muy terribles para nuestra sociedad. Pero la gran cantidad de problemas globales que requieren que nosotros seamos inteligentes y seamos previsores y nos organicemos y que seamos capaces de trabajar pues a través de barreras culturales, ideológicas, los chinos, los norteamericanos, los rusos, los alemanes, los sudafricanos, los nigerianos, pues esta es una tarea de liderazgo muy importante, no solamente para los líderes actuales, sino también para los chavales jóvenes que van a heredar el mundo de nosotros dentro de algunos años. Por lo tanto, ahí es donde quiero empezar. Creo que es un momento muy difícil para ser líder mundial ahora mismo. Es difícil ser diplomático en España, en Estados Unidos, pero es una época importante. De hecho, es una época importante para resolver estas cuestiones. Ahora, los que han organizado estos esfuerzos básicamente han sido siempre Europa y Norteamérica por nuestro poderío económico en los últimos 100 o 150 años debido al poderío militar que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría, debido también al liderazgo que hemos ejercido a nivel tecnológico hasta el pasado reciente, porque China con Deng Xiaoping pues se había centrado básicamente en lo que es China, en desarrollar su país, en sacar a la gente de la pobreza, recuperar Macao y Hong Kong. Y la India pues tiene muchísima gente que vive por debajo del nivel de la pobreza, pero son los europeos y norteamericanos quienes desde 1945 han sido los que han impulsado la agenda, han organizado las conferencias, son los países que han impulsado la cooperación internacional. Europa ha sido el líder indiscutible en cambio climático. Como diplomático norteamericano recuerdo cuando estábamos pues negando el cambio climático, cuando la administración de George Bush dijo no vamos a adherirnos al Tratado de Kioto, y yo era diplomático en aquella época y para mí fue muy difícil, ¿no? Y yo trabajaba, era embajador en Grecia y estaba en un país europeo, y los europeos siempre pues han defendido las ideas del cambio climático. En ese momento la Unión Europea era la conciencia de hacer tañer las campanas para que el mundo se organizara para hacer algo contra el cambio climático. Los norteamericanos y los europeos tienen un rol muy importante ahora y lo van a tener en el futuro también. La Unión Europea es la economía global más grande del mundo. Estados Unidos es la potencia militar, política, económica más grande del mundo. Vamos a tener que ser previsores para reconocer los problemas principales y llevar al mundo a soluciones concretas, pero creo que estamos en una crisis en este momento. Creo que Europa se enfrenta quizás a los desafíos más importantes que se ha enfrentado pues en muchísimo tiempo, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, y nosotros tenemos en Estados Unidos una crisis existencial. Ahora tenemos un debate en cuanto a qué tipo de potencia tenemos que ser, o si tenemos que ser o no una potencia mundial. Nuestro presidente pues le ha dado la vuelta a todo en Washington. Y quiero decir algo acerca tanto de Europa como de Estados Unidos. Y luego les prometo que voy a intentar terminar en una nota de esperanza, porque no quiero ser demasiado sombrío. Y luego, evidentemente, abriré un turno de preguntas porque quiero escuchar sus ideas. ¿Pero qué podemos decir de Europa? Pues yo he sido embajador durante muchos años en Europa. Antes había sido alumno de intercambio, luego también alumno de intercambio en Francia, embajador en Grecia. En gran parte de mi edad adulta la viví en Europa. Y sé que Europa ha avanzado muchísimo desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayor parte de las economías principales habían quedado totalmente destruidas.
pues 60 millones de muertos en todo el mundo, la mayor parte en este continente. Estados Unidos, un 15% del PIB, representaba un 15% del PIB en 1950 porque Europa estaba destruida, pero luego se ha producido una recuperación tremenda de todas las economías, el surgimiento de países que han pasado de un pasado autoritario como es Alemania y España para convertirse en países totalmente democráticos. Para mí, lo que ha sucedido en Europa ha sido prácticamente un milagro. Si pensamos en el populismo en los años 30, la desintegración de la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial, todos los desafíos de la posguerra, a las glorias de la Unión Europea, 500 millones de personas, el Centro de Justicia Mundial, un nivel de vida increíble, los valores sociales que han unificado y han unido y cohesionado a los europeos. Y ahora todo esto se está viendo amenazado por el surgimiento del populismo de derechas. El señor Wilders, el político más popular de Holanda, Marine Le Pen, que hace poco se entrevistó con colaboradores del señor Trump, que tiene muchas posibilidades de convertirse en presidenta de Francia. Alternative for Deutschland, también un partido populista en Alemania que está avanzando muchísimo. Víctor Orbán, también un populista de tomo y lomo. Pues y un partido como el Amanecer Dorado, que es fascista en Grecia. Pues Europa no se había enfrentado a nada parecido a esto desde los años 20 o 30. Y estas tres elecciones que se van a producir en Europa, en Holanda, en Francia, en Alemania, que son países importantísimos en 2017, van a ser realmente importantísimas y van a determinar el destino y el impulso que se dé a una unión cada vez más estrecha dentro de la Unión Europea. Y este populismo de extrema derecha pues coincide con el desafío planteado por Putin en Europa del Este, el desafío de Putin de dividir países vecinos a la Federación Rusa, especialmente su división de Ucrania, lo que quiere hacer en los países bálticos, la división de Georgia, hace casi 8 años y medio. Desafío populista, el desafío de Putin, el desafío de los inmigrantes que desde fuera de Europa, pues se ven prácticamente dos Europas. La Europa occidental que está intentando dar cabida a este éxodo de personas que sale de Siria y de Libia y de Irak y de Afganistán, los europeos del este que están cerrando las fronteras, especialmente a los refugiados musulmanes. Pero para mí, ver cómo este fenómeno divide a la Unión Europea y plantea un desafío tan grande a la capacidad de Bruselas de formar una política coherente, pues es algo realmente desgarrador para una persona como yo que lo ve desde fuera. Y luego, además de todo esto, el Brexit, la segunda economía en importancia, el poderío económico, el poderío militar más grande. Un país como el Reino Unido que dice nos marchamos, vamos a invocar el artículo 50. El reloj se pone en marcha el mes próximo y probablemente el Reino Unido se va a marchar buscando nuevas relaciones dentro del mundo. Esto va a tener un impacto importantísimo también sobre la salud y el futuro de la Unión Europea. Y como yo todavía me interesa mucho lo que sucede en Grecia, pues parece que va a haber otra crisis en Grecia y otra vez el gobierno griego va a desafiar al Banco Central, a la Unión Europea, al Fondo Monetario. Pues estos son realmente una serie de problemas extraordinarios y todavía no he hablado del hecho de que el proyecto europeo parece estar debilitándose. Marine Le Pen quiere sacar a Europa de la eurozona. Los populistas no quieren una Unión Europea cohesionada. Y en mi país, por ejemplo, en los estados, pues los estados quieren que Washington ceda poder e igual pasa en Europa, ¿no? Quieren recuperar en los países europeos o algunos de ellos parte de los poderes cedidos a Bruselas. Yo como un outsider que soy, como persona que lo mira desde fuera, pues no recuerdo ninguna época en mi vida en que Europa se viera
amenazada por tantos desafíos. Y quiero decir que Estados Unidos siempre han apoyado a la Unión Europea y espero que siempre sigamos haciéndolo. Yo no quiero ser injusto o irrespetuoso con nuestro presidente, pero cuando él le dijo al diario Times de Londres hace 2 semanas que a él no le importaba si la Unión Europea tenía éxito o fracasaba, pues para mí esto fue una declaración tremendamente equivocada, porque desde Truman en adelante todos los presidentes norteamericanos siempre han intentado resolver todos los problemas entre Francia y Alemania, porque esa diferencia, esos problemas entre Francia y Alemania han sido el origen de muchas guerras. Por lo tanto, siempre los presidentes de Estados Unidos se han interesado muchísimo por fomentar la cohesión en Europa. Yo siempre he dicho a mis alumnos, hay 2 historias impactantes en nuestra era. En primer lugar, la revolución tecnológica y luego también la Unión Europea. Son para mí los 2 hitos principales del siglo XX. Europa es una unión virtuosa, democrática, pacífica, y yo espero que Donald Trump se dé cuenta de la importancia de apoyar al proyecto europeo. ¿Por qué vamos a apoyar el populismo? ¿Por qué vamos a apoyar fuerzas disgregadoras de la Unión Europea, como hizo el señor Trump en ocasión del Brexit? Si le preguntas a cualquier persona, los secretarios de Estado, secretarios del Tesoro, secretarios de Defensa, ninguno de ellos, demócratas o republicanos, te van a decir que no hay que apoyar a la Unión Europea. Por lo tanto, yo espero que los europeos sientan que nosotros estamos con vosotros. Pero, claro, ha llegado un tiempo en el que no queda claro si Estados Unidos está con Europa. Cuando el primer visitante de la Trump Tower después de las elecciones fue Nigel Farage. Y Trump le mandó un tweet al gobierno británico sugiriéndoles que lo hicieran ministro de Asuntos Exteriores. O cuando Marine Le Pen visita al presidente en la Torre Trump. El señor Trump piensa que es una buena idea que los países abandonen la Unión Europea. Yo pienso que es un desastre, porque la Unión Europea es un garante de la estabilidad económica, política en Europa. Cuando Alemania se reunificó, y todos lo recordamos, cuando terminó la Guerra Fría, Mitterrand, Kohl, Thatcher y nuestro presidente George W. Bush, ha dicho que por fin Europa es libre y está pacificada. Por lo tanto, yo quiero decirles a todos, nosotros en Estados Unidos creemos en vosotros, creemos en el proyecto europeo y queremos que tenga éxito, pero creo que el proyecto está en este momento en crisis y creo que en Estados Unidos también en este momento está pasando una crisis. Uno de los poderes políticos y económicos del mundo ahora tendrá un debate nacional sobre si la OTAN es obsoleta o no, o si vale la pena seguir con ella. Yo siempre he pensado, como diplomático, yo trabajo para ambos partidos, como todos mis hermanos en los servicios extranjeros, y somos apolíticos, pero el gran poder, la gran ventaja de poder que tenemos respecto a los rusos y los chinos es que tenemos aliados en el mundo. Y ellos no tenían. Y se trata de una cosa muy útil, el tener, es importante tener aliados desde el punto de nuestro propio interés. Expansión de la base de poder nos hace más fuertes. Pero yo descubrí el 11 de septiembre lo importante que era esta alianza para los Estados Unidos. La OTAN era muy nuevo, un embajador nuevo de la NATO el 11 de septiembre de la OTAN, mirando desde Bruselas cómo se desmoronaban las Torres Gemelas y se incendiaban, 3.000 personas que murieron, estaban atacados, intentando comunicar con Washington. Pero la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el embajador canadiense me llamó. Era el decano de nuestro coordinador diplomático, David Wright. Y él dijo, ¿has pensado en votar el artículo 5? Y creo que sabrán cuál es el artículo 5 de nuestro tratado. Un ataque a uno de nosotros es un ataque a todos.
fueron los europeos que llegaron al final de la negociación en marzo del año 49 para decir: nosotros no pensamos, si formamos estas defensas colectivas, de que vais a venir una tercera vez, vosotros y los canadienses, a través del Atlántico. Si Stalin nos ataca, como piensan los europeos occidentales que va a atacar en el año 49-50, en el último momento de estas negociaciones nosotros acordamos el artículo 5 que íbamos a llegar, y siempre está la idea de que los norteamericanos volverían, y ese sería el escenario. Y la única vez que hemos invocado el artículo 5 fue la mañana siguiente, el 12 de septiembre de 2001. Y fueron los europeos que venían a la defensa de los americanos. Fueron los europeos, incluso diciéndome a mí en el cuartel general de la OTAN: ¿quién les atacó? ¿Quién nos atacó? El 11 de septiembre por la tarde, el presidente Bush no había dicho todavía que era Bin Laden ni Al-Qaeda, eso llegaría más tarde. No hemos dicho, tenemos sospechas. Y todavía invocaron el artículo 5 y dijeron: tenemos una guerra con vosotros. Y cada país de la OTAN sigue estando ahí. Cuando oigo a los americanos decir qué valor tienen las alianzas, han pagado lo que tienen sus deudas, ¿por qué España no está al 2% del PIB? ¿Por qué lo estaba España? Pero yo cuento ese relato sobre el 11 de septiembre, cómo en nuestra época de mayor necesidad vosotros habéis venido a defendernos. Este es el valor de los aliados. Y Ana es un buen amigo de Condoleezza Rice, amiga de Condoleezza Rice. La mañana que dijeron los aliados van a venir a la guerra con nosotros, tengo que tener permiso del presidente, y ella me dijo: sí, hazlo. El presidente estaba dormido, eran las 4 de la madrugada, pero ella me dijo a mí: es realmente bueno tener aliados en el mundo. Y es el por qué los americanos necesitan ser dedicados a Europa, porque os necesitamos, y yo creo que nos necesitáis también en un mundo peligroso. Y lo que me preocupa a mí ahora es que la nueva administración, o por lo menos en la campaña, en los primeros días, el nuevo presidente está diciendo: ¿realmente necesitamos esos aliados? Japón, Corea del Sur, Australia, OTAN. Y la respuesta es que sí. Es la base, es el fundamento de nuestro poder. Necesitamos el comercio en el mundo. No estamos cuestionando la NAFTA ahora, que es uno de los grandes éxitos en la historia de América. La Unión Virtuosa Americana con México y Canadá, cuestionando también el acuerdo de la Asociación Comercial, la NAFTA. No es el año 17 donde podemos estar en esta economía, o donde los Estados Unidos podrían vivir en aislamiento espléndido debido a que el Atlántico y el Pacífico nos iban a proteger. Es el siglo XXI, estamos en una economía global. Estamos teniendo éxitos en esta economía, pero si empezamos a levantar muros, barreras y rechazar el libre comercio, especialmente el multilateral, China va a redactar las reglas del comercio allí, y no las van a redactar de una forma que ni a vosotros ni a ellos ni a nosotros nos va a gustar, porque no van a respetar los derechos de propiedad, y habrá muchas ventajas para el gobierno chino frente a las pequeñas economías asiáticas. Siempre hemos sido una nación de comercio, desde los primeros días en los 1780 de nuestra república, y no podemos negar que seamos una nación comercial, pero el comercio está cuestionado, igual que las alianzas. Y lo tercero, que también se está cuestionando, y esto ha existido para todos los americanos, es: mantenemos nuestras puertas abiertas, seguimos la tradición de inmigración a la sociedad americana. Cada americano, no sé cuántos americanos están aquí esta noche, yo levanto la mano. Bien, hay algunos aquí, bastantes. Todos nosotros tenemos una historia de inmigración. Probablemente no se remonta a más de 2 o 3 generaciones. Todos procedemos de algún lugar de fuera. En mi caso, irlandeses, pero la mayor parte también. Ahora, en esta época, cuando nuestro presidente y otros dicen para cerrar las fronteras, va a significar recortar significativamente la inmigración. El presidente Obama quería que la propuesta de los recortar, pero la propuesta de Trump son 50.000. Siempre hemos tomado refugiados. La propuesta de Trump: no vamos a coger ningún refugiado de Siria, y tampoco refugiados de 7 países musulmanes.
pero sí que vamos a acoger minorías cristianas, pero no los musulmanes. Y esto no tiene nada que ver con nuestra sociedad multirracial, multiétnica, etc. Eso es lo que la Estatua de la Libertad representa. Era todo respecto a inmigración y refugiados. Mi amigo David Miliband, el secretario del Reino Unido antes, ahora nuestra mayor organización de refugiados en Norteamérica, en la ciudad de Nueva York. David me recordó hace un par de meses, dijo que en cada crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han cogido la mitad de los refugiados a lo largo de las distintas crisis. El proceso es la aplicación de los Estados Unidos. Tenemos un número X de 100.000, 50.000 refugiados que tienen que ser recolocados de las repúblicas centroafricanas, o del Congo, o del Líbano, o de Chipre, o de Siria. Y los Estados Unidos generalmente se ha encargado de la mitad, ha acogido la mitad. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los 5 millones de refugiados sirios más allá de las fronteras sirias y 7 millones internamente desplazados, es decir, sin hogar, 5 millones que están ahí en las fronteras? Los Estados Unidos ha acogido a 12.500 refugiados sirios. Como vosotros, habéis luchado para acoger a mucho más de 1 millón de refugiados sirios en Europa, sobre todo en el norte de Europa y en Europa Occidental. Nosotros no estamos ayudando a la Unión Europea por primera vez desde el año 45, por primera vez en la vida de cualquiera de nosotros, diplomáticos o funcionarios públicos desde entonces. Yo creo que empezamos a negar la naturaleza misma del Estado, que somos realmente un Estado abierto, no un Estado temeroso. Y tenemos este debate extraordinario en los Estados Unidos ahora, que hay muchos hechos alternativos y mala información que se está planteando por parte del presidente, o una información errónea, y por los que le apoyan también. Y los hechos son que de todos los refugiados sirios que hemos acogido, ninguno de ellos ha estado metido en ataques terroristas. De los 8.000 que hemos del año 11 de septiembre de todo el mundo, ha habido muy pocos, un solo dígito de problemas, que ni siquiera se han convertido en delincuentes. La gente no viene a los Estados Unidos porque quieren convertirse en ciudadanos para escapar de alguna realidad que es horrible, alguna guerra, alguna hambruna. Nosotros encontramos que nuestros refugiados son los mejores ciudadanos, a veces los más patriotas, porque han elegido ser estos ciudadanos allí y porque han nacido para serlo. Es un debate sorprendente. Debemos tener aliados, debemos tener comercio y debemos cerrar las fronteras del país para los menos afortunados, para las personas que realmente nos necesitan. Yo creo que es vergonzoso el debate que estamos teniendo ahora. Y prácticamente es como si no reconozco el país en el que vivimos. Yo ya le dije a Manuel antes que en nuestra elección teníamos a Bernie Sanders, que iba de la izquierda diciendo América está fracasando, y Donald Trump, que iba por la derecha diciendo América está fracasando. Y decían lo mismo. 4,7% de desempleo, paro, muy baja inflación. Somos la economía dominante global. Si miramos las fuerzas biotecnología, nanotecnología, en la era digital que está viniendo, la inteligencia artificial, California, Texas, el triángulo de investigación en Carolina del Norte, donde yo vivo en Boston, están entre los lugares líderes del mundo. Vamos a ser fuertes 50 años. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo que estamos fallando? Y esto es la retórica política, tanto de derecha a izquierda. Es difícil estar ahí en medio, como personas responsables como Hillary Clinton, para aguantar este sinsentido ideológico. No estamos fracasando en Europa tampoco. Vivimos en tiempos virtuosos, muchos problemas, pero muchas ventajas también, mucho crecimiento, mucha prosperidad. Yo creo que esto es lo que es el apoyo para americanos y europeos para seguir adelante. Lo que hemos construido desde el 8 de mayo de 1945, el final de la guerra, ha sido el orden más liberal y mayor del mundo en la historia del mundo. Es un orden mundial que nosotros europeos y americanos, basado en la libertad de los humanos, la dignidad humana, gobiernos democráticos, el papel de las personas, una prensa libre, el movimiento de las personas, Schengen,
las fronteras americanas, aceptando personas de todos colores y todas creencias, es el mayor invento en la historia global. Nosotros, creo yo, los europeos y norteamericanos, no queremos vivir en estados rusos autoritarios, no queremos vivir en China tampoco, antirreligioso y anti-estado de derechos humanos. Queremos vivir en sociedades libres. Y es este orden del mundo liberal que es tan valioso y tan frágil. Si se disputa lo judicial y decimos que tienen que tener derechos disminuidos, cuando no queremos la prensa libre, que es la guardiana de la democracia, que lo que Jean Monnet y Robert Schuman han creado, Truman y Marshall, otros también han construido. Y todas nuestras carreras, desde luego la de Ana y la mía, porque aquí la otra persona estaba justo empezando, Manuel estaba justo empezando, intentamos realizar este orden mundial. Y no deberíamos permitir que se eliminara por el populismo por ambos lados del Atlántico. Yo tengo esta fe que Europa va a conseguir pasar por estas elecciones. Yo tengo fe en los alemanes, que no van a oír la llamada del populismo. Tengo fe en mi propio país también, en Washington Post y New York Times. Y tengo fe en nuestro sistema del tribunal y también en nuestros senadores que se levantan y dicen que no deberíamos ser los mejores amigos de algunas personas. Yo tengo fe en que vamos a poder pasar por todo esto, pero es un tiempo difícil, un tiempo para la unidad transatlántica. Una de las cosas de las que hemos estado hablando en la Fundación del Pino hoy es que la Fundación en Harvard y la de Rafael del Pino deberían trabajar juntas. Deberíamos retornar el estudio de Europa al centro de la Academia Europea, lo que ocurre en nuestras universidades. La investigación de Europa toda se ha ido porque Europa es perfecta. En los años 80 y 90 y en este siglo, y ahora estamos estudiando China, India, Latinoamérica y otras partes del mundo. Estamos intentando reconstruir un centro transatlántico en Harvard. No tenemos a nadie que enseñe aquí. Así que estamos hablando hoy de cómo vamos a poder trabajar de ambos lados del Atlántico para profundizar la comprensión de lo que pasa. Yo creo que trabajaréis en nuestros centros igual que nosotros aquí. De hecho, tengo esperanzas para el futuro. Creo que nuestras dos partes del mundo, de hecho, tienen éxito si resistimos a estas llamadas de la sirena por ambas partes. Muchísimas gracias.